todo. Y me lo dicen todo a mí. unido. Nosotros los dos con chus y pala echando abajo el Era cerro, un porque golpe. vivía mi mamá y mi Hasta papá. dos hacía esta cuando yo me Yo hacía. hice- Dejaba hacía dos, hacía Yo dos. Y hice- ella no. Yo no hice cortaba. hartos adoes para la primera casa que tuvimos abajo. Yo Desde se la iba a montaña, trabajar y yo me decía. ponía a pisar la tierra con la paja así, y a cortar los adoes. Yo cortaba hartos adoes. Sí. Y hartos árboles aquí también que Sí, tienen casa. un árbol que cortamos tuvimos que colgarlo los dos y pesaba 45 kilos en ese tiempo. Po. Costó un triunfo cortarlo. Porque acá vivía mi mamá con mi papá, pero mi papá no valía un peso porque era muy recurado. Así que con él no se conseguía nada. Todo lo hacíamos nosotros. Cuando yo me casé me vine ya definitivamente que él era guagua. Me vine con él. Mi mamá vivía acá, pero no quería venirme. Yo dije, nunca me voy a acostumbrar. Pero ahora yo no me iría. No sería, no Ahora sería. estábamos todos aquí pegados con los viejos. Sí, pues no se quiere ir ninguno. Po. No los puedo echar, no quieren irse. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé. Me parece bien que fue en el año 54, no, fue en el año 54. Sí, porque vivíamos, se podía decir que casi en el centro, porque vivíamos en la Plaza Forestal, un poco más arriba en Salvador Vergara, que teníamos toda la mano, farmacia, almacenes, carnicería, el hospital cerquita. Y llegar aquí arriba, donde no había nada, de nada, no teníamos, por ejemplo, agua, no había luz, no había camino, no había movilización. Y era solamente un desplayo aquí, porque incluso mi suegra criaba aves, crió patos, gallinas, incluso mi esposo llegó a criar un cerdo, porque era tan solitario aquí arriba que las gallinas no se perdían porque nadie pasaba por acá. Y como había tanto pasto verde, así que estaban a todo campo. Y después de a poco empezó a llegar otra gente hacia lo lejos. El agua también había que bajar a buscarla, subir con los baldes con agua o con tambores con agua. Y de ese modo era muy difícil la vida, vivirla acá. Porque para bajar al centro con mis hijas ya al hospital, a control, todo eso se hacía muy difícil. Claro, porque era todo más tranquilo, no había delincuencia, uno podía bajar, subir tarde, porque nosotros como vivíamos con mi suegra, después que la familia fue aumentando, nosotros para salir dejábamos las niñitas con mi suegra y salíamos tranquilos. Podíamos volver tarde sin ninguna dificultad. Claro que el camino se hacía difícil porque habían altos y bajos que uno tenía que ir, y a veces las noches oscuras así, era más difícil. Pero de todas maneras era tranquilo el vivir acá.
Y ahora como ha cambiado tanto, bueno, se siente la nostalgia de esos tiempos, pero ahora tenemos más comodidad, porque ya tenemos el agua, la luz, que mi esposo incluso trabajó mucho para eso cuando recién se iniciaron estas poblaciones, porque este terreno fue comprado por intermedio de la Textil Viña, que eran más o menos 70 personas las que adquirimos estos terrenos, y eran bien baratos, así que valía la pena también tenerlo. Y de eso en adelante ya se fue, primero llegó el agua, porque incluso algunos querían primero que se hicieran los desagües, pero si no había agua para botar los desechos, entonces se peleó para que pusieran primero el agua. Y después de a poco también se fue trabajando para que la luz también tuviera conexión acá. Por ejemplo, aquí tenemos un recuerdo todavía de cuando recién se comenzó, por decirlo aquí, en Forestal, que mi esposo también, donde se trabajó, tenemos recuerdos también de lo que ellos hacían. Por ejemplo, aquí en este diario, que es del año 58. Del año 58, donde ellos hacían peticiones, por ejemplo, a la municipalidad, como dice, ampliación de red eléctrica, piden vecinos del sector de Forestal. Entonces ahí también tenemos estos recuerdos de esos tiempos, cuando mi esposo también participaba, por decirlo así, como director de junta de vecinos. En realidad la tierra se podría decir, porque había que hacer adobe, pero como era la escasez de agua que no teníamos cerca, entonces mi esposo, cuando trabajaba en turno de noche, que salía a las 11:30, subía y en un tambor de esos grandes tapados de 200 litros creo que son, ahí él subía a esa hora porque podía juntar más agua, y subía con el tambor cerro arriba, se podría decir, y vaciarlo después en un poco de tierra con paja, que se hacían los adobes. Y así se fueron construyendo los adobes, se secaron, y después el mismo, como se dice, autoconstrucción, porque él mismo se puso a edificar. Primero se hicieron 2 piezas, donde en esas 2 piezas llegamos a vivir acá. Bueno, en realidad me siento contenta porque después de tanto tiempo que estuvimos aquí batallando, se podría decir, solo por tener el beneficio, ahora me siento bien porque ya los beneficios están. Bueno, en realidad me trae nostalgia porque se podría decir que los vecinos aquí éramos uno solo. Se podría decir porque un vecino ayudaba al otro, y así, especialmente cuando habían tantos niños en el pasaje aquí, que ahora pocos se ven, que mis niñas bajaban al colegio y bajaban, por decirlo así, en patota, porque se veían todas juntas, bajando escala, bajando cerro, para poder educarse. Entonces todo eso ya ahora no se ve, porque la mayoría de los vecinos que tengo ahora, se podría decir que no hay ninguno de ese tiempo, porque ya todos se han cambiado a otros sectores, se han ido, han vendido, otros arriendan, entonces ya no son los mismos vecinos. Claro que tenemos vecinos buenos también, que no se meten con nadie, son tranquilos, pero también se extraña muchas veces ese pasar, porque nosotros nos juntábamos todas las niñitas, hacíamos tecitos para celebrar en los cumpleaños, porque había harta juventud en este pasaje, pero ahora ya no existen, están todos cambiados para otros lugares.